La historia de Galadriel y Celeborn, y de Amroth, rey de Lórien. A los exiliados se les permitió volver, excepto a unos pocos de los principales responsables de la rebelión, entre los que sólo quedaba Galadriel en tiempos de El Señor de los Anillos. Luego de su lamento en Lórien, creía que esto sería permanente, mientras la tierra durara. De ahí que el lamento concluyera con la expresión de un deseo o una plegaria para que a Frodo se le concediera, como gracia especial, una permanencia expiatoria, aunque no punitiva, en Eresia, la isla solitaria a la vista de Aman, aunque para ella el camino estuviera cerrado. Su ruego fue escuchado, pero también a ella le fue levantada la prohibición, como recompensa por sus servicios en la lucha contra Sauron, y sobre todo por no haber caído en la tentación de aceptar el anillo cuando se lo ofrecieron. Así la vemos al fin subir a un navío y hacerse a la mar. Galadriel y su hermano Finrod eran los hijos de Finarfin, el segundo hijo de Indis. Finarfin se parecía a la familia de su madre en mente y cuerpo, pues tenía los cabellos dorados de los Vanyar, un temperamento noble y gentil, y amaba a los Valar. En la medida de lo posible se mantenía por encima de las contiendas de sus hermanos y de su alejamiento de los Valar, y a menudo intentaba apaciguar a los Teleri, cuya lengua aprendió. Se casó con Eärwen, la hija del rey Olwe de Alqualondë, y sus hijos fueron pues parientes del rey Elu-Thingol de Doriath en Beleriand, porque él era hermano de Olwe, y este parentesco influyó en su decisión de unirse a los exiliados, y fue de gran importancia luego en Beleriand. Finrod se parecía a su padre por su hermosa cara y por el dorado de sus cabellos, y también por la nobleza y la generosidad de su corazón. Pero tenía también el coraje de los Noldor, y cuando era joven, su impaciencia e inquietud. Y tenía también de su madre Telerin el amor por el mar, y soñaba con tierras lejanas que nunca había visto. Galadriel fue la más grande de los Noldor, excepto Fëanor quizá, aunque era más sabia que él, y su sabiduría creció en el curso de sus largos años. El nombre de su madre era Nerwen, doncella hombre, y llegó a ser más alta aún que las mujeres de los Noldor. Era fuerte de cuerpo, de mente y de voluntad, digna rival en los días de su juventud, tanto de los sabios como de los atletas de los Eldar. Aun entre los Eldar se la encontraba hermosa, y sus cabellos se consideraban una maravilla sin par. Eran dorados como los de su padre y los de su antecesora Indis, pero más espeso y esplendoroso, porque en su oro había un matiz que recordaba la plata estelar de su madre. Y los Eldar decían que la luz de los dos árboles, Laurelin y Telperion, había quedado enredada entre sus trenzas. Muchos consideraron que estas palabras hicieron pensar a Fëanor por primera vez en la posibilidad de capturar y mezclar la luz de los árboles, lo que más tarde cobró forma en sus manos como los Silmarils, porque Fëanor contemplaba los cabellos de Galadriel con asombro y deleite. 3 veces le pidió una trenza, pero Galadriel no quiso darle ni siquiera un cabello. Estos dos parientes, los más grandes de entre los Eldar de Valinor, nunca fueron amigos.
Galadriel nació en los tiempos felices de Valinor, pero no pasaron muchos años, según los cómputos del reino bendecido, antes de que esa felicidad empezara a menguar, y en adelante ya no tuvo paz, porque en esos tiempos de prueba, en medio de las contiendas de los Noldor, era arrastrada de un lado a otro. Era orgullosa, fuerte y resuelta, como todos los descendientes de Finwë, salvo Finarfin, y como su hermano Finrod, de todos sus parientes el que estaba más cerca de su corazón, tenía sueños de tierras lejanas y dominios en los que pudiera mandar sin tutela. Sin embargo, y aún más profundamente, vivía en ella el espíritu noble y generoso de los Vanyar y un temor reverente por los Valar, a quienes no podía olvidar. Desde sus más tempranos años, tuvo el maravilloso don de penetrar en la mente de los otros, pero juzgaba a todos con clemencia y comprensión, y a nadie negaba su buena voluntad, salvo a Fëanor. Advertía en él una oscuridad que odiaba y temía, aunque no alcanzó a ver que la sombra del mismo mal cubría las mentes de todos los Noldor, y también la suya propia. Así fue que cuando la luz de Valinor sucumbió, para siempre como lo pensaron los Noldor, se unió a la rebelión contra los Valar, que ordenaban que nadie se fuera, y una vez que hubo echado a andar por el camino del exilio, ya no cedió, y rechazó el último mensaje de los Valar, y la alcanzó la maldición de Mandos. Aun después del implacable ataque a los Teleri y a sus navíos, aunque luchó fieramente contra Fëanor en defensa de los parientes de su madre, no retrocedió. El orgullo le impedía volver como derrotada suplicando perdón, pero ahora ardía en deseos de seguir a Fëanor a cualquier sitio a donde pudiera ir, para contrariar y frustrar sus designios en todo lo posible. El orgullo la movió también cuando al final de los días antiguos, después de la derrota de Morgoth, rechazó el perdón de los Valar para todos los que hubieran luchado contra él, y se quedó en la Tierra Media. Pero cuando hubieron transcurrido otras 2 largas edades, y tuvo por fin todo lo que había deseado de joven, el anillo del poder y el dominio de la Tierra Media con el que había soñado, había creado sabiduría, y lo rechazó todo, y pasada la última prueba, abandonó la Tierra Media para siempre. De Galadriel y Celeborn. Otra versión. Galadriel era hija de Finarfin y hermana de Finrod Felagund. Fue bien recibida en Doriath porque su madre Eärwen, hija de Olwe, era Telerin y sobrina de Thingol, y porque el pueblo de Finarfin no había tenido parte en la matanza de los parientes en Alqualondë, y se hizo amiga de Melian. En Doriath conoció a Celeborn, nieto de Elmo, el hermano de Thingol. Por amor a Celeborn no quería abandonar la Tierra Media, y quizá por cierto orgullo personal, pues ella había estado entre aquellos que habían querido habitar en la Tierra Media. No volvió al oeste después de la caída de Melkor, y cruzó Ered Lindon con Celeborn, y llegó a Eriador. Cuando se internaron en esa región, había muchos Noldor con ellos, y también elfos grises y elfos verdes, y por un tiempo habitaron a orillas del lago Nenuyal, Evendim, al norte de la comarca. Celeborn y Galadriel llegaron a ser considerados el señor y la señora de los Eldar en Eriador,
incluyendo los grupos errantes de origen Nandorin que nunca habían ido al oeste de Ered Lindon y descendieron a Osiriant. Durante el viaje, cerca de Nenuyal, nació Amroth, en fecha incierta, entre los años 350 y 400. No se precisa el tiempo ni el lugar del nacimiento de Celebrian, aquí o más tarde en Eregion, o aún más tarde en Lorien. Pero finalmente, Galadriel se dio cuenta de que Sauron, como en los viejos días del cautiverio de Melkor, estaba otra vez moviéndose en las sombras. O más bien, como Sauron no tenía todavía un nombre singular y no se había advertido que sus acciones procedieran de un único espíritu maligno, sirviente primordial de Melkor, comprendió que cierta voluntad maléfica obraba en el mundo y que parecía proceder de una fuente lejana del este, más allá de Eriador y las montañas nubladas. Celeborn y Galadriel, por tanto, se dirigieron hacia el este en el año 700 poco más o menos, y fundaron el principal, pero no el único, reino Noldorin de Eregion. Puede que Galadriel escogiera este sitio porque sabía de los enanos de Khazad-dûm, Moria. En la ladera oriental de Ered Lindon habían vivido y vivían aún algunos enanos. Allí se habían levantado las muy antiguas mansiones de Nogrod y Belegost, no lejos del Nenuyal. Pero la mayor parte de las fuerzas habían sido trasladadas a Khazad-dûm. Celeborn no sentía simpatía por los enanos de raza alguna, como se lo mostró a Gimli en Lothlórien, y nunca les perdonó la parte que les cupo en la destrucción de Doriath. Pero solo el ejército de Nogrod había intervenido en el ataque, y había sido destruido en la batalla de Sar-Nathrad. Los enanos de Belegos se sintieron consternados ante esta calamidad y temían sus consecuencias, y se apresuraron así en marchar hacia el este para llegar a Khazad-dûm. De este modo, es posible suponer que los enanos de Moria hayan sido inocentes de la ruina de Doriath y no fueran hostiles a los elfos. De cualquier modo, Galadriel fue más previsora en esto que Celeborn, y advirtió desde un comienzo que la Tierra Media no podía quedar a salvo del residuo de mal que Morgoth había dejado, salvo que todos los pueblos se unieran para oponérsele, según la capacidad de cada uno. Miraba también a los enanos con ojos de militar, y veía en ellos a los mejores soldados para oponerse a los orcos. Además, Galadriel era una Noldor, y sentía una natural simpatía por las mentes de los enanos, y por la pasión con que se dedicaban a distintas artesanías. Una simpatía mucho más profunda que la que se daba en muchos de los Eldar. Los enanos eran los hijos de Aule, y Galadriel, como muchos de entre los Noldor, había sido discípula de Aule y Yavanna en Valinor. Galadriel y Celeborn tenían en su compañía a un artesano Noldorin llamado Celebrimbor. Celebrimbor tenía por las artesanías una obsesión casi propia de los enanos, y pronto se convirtió en el principal artífice de Eregion, manteniendo una estrecha relación con los enanos de Khazad-dûm, entre los cuales su mejor amigo fue Narvi. Tanto los elfos como los enanos obtuvieron gran provecho de esta asociación, de modo que Eregion se volvió mucho más fuerte y Khazad-dûm mucho más hermosa que lo que hubieran llegado a ser por sí mismas.
La construcción de la ciudad principal de Eregion, Ostinethil, comenzó aproximadamente en el año 750 de la Segunda Edad. Estas nuevas llegaron pronto a oídos de Sauron, y el temor que le inspiraba la venida de los Númenóreanos a Lindon y las costas más hacia el sur, y la amistad que los unía a Gil-galad, creció todavía más, y oyó también a hablar de Aldarion, hijo de Tar-Meneldur, rey de Númenor, ahora convertido en un gran carpintero de barcos, que llevaba sus navíos a puerto muy al sur, aun hasta el Harad. Por tanto, Sauron dejó a Eriador en paz por un tiempo, y eligió la tierra de Mordor, como se la llamó luego, para instalar allí una fortaleza que contrarrestara la amenaza del desembarco de los Númenóreanos. Cuando se sintió seguro, envió emisarios a Eriador, y finalmente, alrededor del año 1200, se presentó allí él mismo, investido con la forma más agradable que fue capaz de adoptar. Pero entretanto, el poder de Galadriel y Celeborn había crecido, y Galadriel, asistida por la amistad que la unía a los enanos de Moria, había tenido contacto con el país Nandorin de Lorinand, al otro lado de las montañas nubladas. Este estaba poblado por los elfos que habían abandonado a los Eldar de Cuivienen en el gran viaje, instalándose en los bosques del valle del Anduin, y se extendía hacia las florestas a ambos lados del río Grande, e incluía a la región donde se levantó después Dol Guldur. Estos elfos no tenían príncipes ni gobernantes, y vivían libres de cuidados mientras el poder de Morgoth se concentraba en el noroeste de la Tierra Media. Pero muchos Sindar y Noldor fueron a vivir entre ellos, y así empezó el proceso de sindarización bajo la influencia de la cultura beleriándica. Galadriel, que intentaba contrarrestar las maquinaciones de Sauron, tuvo éxito en Lorinand, mientras que en Lindon, Gil-galad expulsó a los emisarios de Sauron, y aun a este mismo. Pero Sauron tuvo mejor fortuna con los Noldor de Eregion, y en especial con Celebrimbor, que en su corazón deseaba alcanzar la habilidad y la fama de Fëanor. En Eregion, Sauron se presentó como emisario de los Valar, enviado a la Tierra Media, anticipando así a los Istari, o con la orden de permanecer allí para dar ayuda a los elfos. Advirtió enseguida que Galadriel sería su principal adversario y obstáculo, e intentó aplacarla soportando el desdén que ella le mostraba, con un exterior de paciencia y cortesía. Sauron recurrió a todas sus artes con Celebrimbor y los demás herreros, que habían constituido una sociedad o hermandad muy poderosa en Eregion, los Waith-Myrdain, pero trabajó en secreto sin que Galadriel y Celeborn se enteraran. Antes de no mucho tiempo, Sauron se había ganado la confianza de los Waith-Myrdain, pues en un principio habían sacado gran provecho de lo que él les enseñara sobre los secretos de su oficio. Tanto fue su poder sobre los Myrdain que por fin los convenció de que se rebelaran contra Galadriel y Celeborn y les arrebataran el mando en Eregion. Y eso sucedió en un tiempo incierto entre 1350 y 1400 de la Segunda Edad. Galadriel entonces abandonó Eregion y pasó por Khazad-dûm a Lorinand, llevando consigo a Amroth y a Celebrian.
pero Celeborn no quiso entrar en las mansiones de los enanos y se quedó atrás en Eregion, sin ser tenido en cuenta por Celebrimbor. En Lorinand, Galadriel tomó el mando y organizó la defensa contra Sauron. Sauron, por su parte, abandonó Eregion alrededor del año 1500, cuando los Myrdain habían empezado a forjar los Anillos del Poder. Ahora bien, Celebrimbor era leal de corazón y había aceptado a Sauron como lo que decía que era, y cuando por fin descubrió la existencia del Anillo Único, se rebeló contra Sauron y fue a Lorinand para que Galadriel le aconsejara. Tenían que haber destruido todos los anillos del poder en esa oportunidad, pero eran bastante fuertes. Galadriel le aconsejó que ocultara los 3 anillos de los elfos en lugares distantes, lejos de Eregion, donde Sauron podía buscarlos. Fue entonces cuando Celebrimbor le dio el Nenya, el anillo blanco, y por el poder de este anillo, el país de Lorinand se fortaleció y embelleció. Pero la influencia que tuvo sobre ella fue grande también e imprevista, porque le acrecentó el deseo de hacerse a la mar y de volver al oeste, de modo que ya no se sintió tan feliz en la Tierra Media. Celebrimbor, siguiendo el consejo de Galadriel, envió el anillo de aire y el anillo de fuego lejos de Eregion y los confió a Gil-galad en Lindon. Cuando Sauron se enteró del arrepentimiento y la rebelión de Celebrimbor, se quitó la máscara y mostró abiertamente su ira, y reuniendo grandes fuerzas, avanzó sobre Calenarthon, Rohan, para invadir Eriador en el año 1695. Cuando Gil-galad se enteró, envió una fuerza al mando de Elrond medioelfo, pero Elrond estaba lejos y tenía mucho que andar. Y Sauron se volvió hacia el norte y marchó hacia Eregion. Los exploradores y la vanguardia del ejército de Sauron ya estaban cerca cuando Celeborn hizo una salida y los rechazó. Pero aunque llegó a unirse a las fuerzas de Elrond, no les fue posible volver a Eregion, pues las huestes de Sauron eran mucho más numerosas, suficientes para mantenerlos a distancia y cercar Eregion. Por fin, los atacantes irrumpieron en Eregion destruyendo y devastando, y se apoderaron del principal objetivo del ataque de Sauron, la casa de los Myrdain, donde se encontraban las herrerías y sus tesoros. Celebrimbor, desesperado, resistió a Sauron en la escalinata frente a las grandes puertas de los Myrdain, pero lo atraparon y lo llevaron cautivo, y la casa fue saqueada. Allí Sauron se apoderó de los 9 anillos y algunos otros trabajos de los Myrdain, pero los 7 y los 3 no pudo encontrarlos. Entonces Celebrimbor fue sometido a tormento, y Sauron averiguó por él dónde se encontraban los 7. Esto lo reveló Celebrimbor porque para él ni los 7 ni los 9 valían tanto como los 3. Los 7 y los 9 habían sido hechos con la ayuda de Sauron, mientras que los 3 los había hecho él solo, con un poder y un propósito diferentes. Sobre los 3 anillos, Sauron no pudo arrancarle nada a Celebrimbor, e hizo que lo mataran, pero alcanzó a adivinar la verdad, que los 3 habían sido puestos al cuidado de los señores elfos, y que éstos, por fuerza, no podían ser otros que Galadriel y Gil-galad. Arrastrado por una cólera negra,
volvió a la batalla, y llevando como estandarte el cadáver de Celebrimbor colgado de una pértiga, atravesado de las flechas de los orcos, se volvió sobre las fuerzas de Elrond. Elrond había reunido a los pocos elfos de Eregion que habían conseguido escapar, pero no bastaban para resistir el ataque. Hubiera sido aplastado sin duda si el ejército de Sauron no hubiera sido atacado por la retaguardia, porque Durin había enviado una fuerza de enanos desde Khazad-dûm, y con ellos vinieron los elfos de Lorinand conducidos por Amroth. Elrond logró librarse del ataque, pero tuvo que alejarse hacia el norte, y fue en ese tiempo, el año 1697 de acuerdo con la cuenta de los años, cuando construyó un refugio fortificado en Imladris, Rivendell. Sauron abandonó la persecución de Elrond y se volvió contra los enanos y los elfos de Lorinand, a quienes obligó a retroceder, pero las puertas de Moria se cerraron y no consiguió entrar. Desde entonces, Sauron odió siempre a Moria, y los orcos tuvieron orden de hostilizar a los enanos cada vez que pudieran. Fue así que Sauron intentó conquistar Eriador. Lorinand podía esperar, pero mientras él devastaba las tierras, matando o expulsando a todos los hombres que vivían allí en pequeños grupos y persiguiendo a los elfos que aún no se habían ido, muchos huyeron a engrosar las filas del ejército de Elrond en el norte. Ahora bien, el propósito inmediato de Sauron era apoderarse de Lindon, donde según creía, parecía más probable que pudiera apoderarse de uno o más de los 3 anillos, y por tanto convocó allí a sus fuerzas y marchó hacia el oeste, a la tierra de Gil-galad, asolando todo lo que se encontraba. Pero sus fuerzas habían menguado, pues había tenido que dejar atrás un fuerte destacamento para contener a Elrond e impedirle que cayera sobre su retaguardia. Ahora bien, durante largos años, los númenóreanos habían llevado sus barcos a los puertos grises y eran allí bienvenidos. No bien Gil-galad empezó a temer que las tropas de Sauron avanzarían sobre Eriador, envió mensajes a Númenor, y en las costas de Lindon, los númenóreanos prepararon un ejército y juntaron pertrechos de guerra. En 1695, cuando Sauron invadió Eriador, Gil-galad solicitó la ayuda de Númenor. Entonces Tar-Minastir, el rey, envió una gran flota, pero el viaje se retrasó y los barcos no llegaron a las costas de la Tierra Media hasta 1700. Por ese tiempo, Sauron dominaba todo Eriador, salvo solo la sitiada Imladris, y había llegado al río Lún. Había convocado otras fuerzas que se aproximaban desde el sureste y que estaban ya en Enedweith en el cruce de Zarbad, apenas defendido. Gil-galad y los númenóreanos guardaban el Lún para asegurar la defensa de los puertos grises cuando las grandes fuerzas de Tar-Minastir llegaron muy a tiempo y las huestes de Sauron fueron derrotadas por completo y rechazadas. El almirante númenóreano Kirjatur envió parte de sus navíos a un punto de desembarco más hacia el sur. Sauron fue rechazado hacia el sureste al cabo de una gran matanza en el vado de Sarn, el cruce del Baranduin.
y aunque otras tropas se le unieron en Zarbad, se encontró otra vez con un ejército númenoriano en la retaguardia. Pues Kiriatur había desembarcado una gran fuerza en la desembocadura del Guazló, agua gris, donde había un pequeño puerto númenoriano. En la batalla del Guazló, la derrota de Sauron fue completa, y él mismo apenas logró escapar. Las escasas fuerzas que le quedaban fueron atacadas al este de Calenarzon, y él, acompañado por unos pocos guardias, huyó a la región llamada después Dagorlad, llanura de la batalla. Y de allí, quebrantado y humillado, regresó a Mordor y juró venganza contra Númenor. El ejército que sitiaba a Imladris, atrapado entre Elrond y Gil-galad, fue completamente destruido. Ya no habrá más enemigos en Eriador, ahora en gran parte destrozado y arruinado. Por este tiempo se celebró el primer concilio y se decidió en él que se mantendría una fortaleza élfica al este de Eriador, antes en Imladris que en Eregion. Por ese tiempo también Gil-galad dio Bilya, el anillo azul, a Elrond y lo designó como vicerregente de Eriador. Pero el anillo rojo lo conservó hasta que se lo dio a Círdan cuando partió de Lindon en los días de la última alianza. Durante muchos años, las tierras del oeste tuvieron paz y tiempo para curar sus heridas. Pero los númenorianos habían conocido el placer del poder en la Tierra Media, y desde entonces en adelante establecieron colonias permanentes en las costas occidentales, poco más o menos en el 1800 de la cuenta de los años. Y se hicieron allí poderosos, y Sauron no intentó avanzar hacia el oeste de Mordor durante largo tiempo. Galadriel sentía ahora tanta nostalgia por el mar, aunque pensaba que debía permanecer en la Tierra Media en tanto Sauron no estuviera definitivamente vencido, que decidió abandonar Lorinant e ir a vivir cerca del mar. Dejó Lorinant a cargo de Amroth y pasando nuevamente por Moria con Celebrian, llegó a Imladris en busca de Celeborn. Allí, según parece, lo encontró, y allí vivieron juntos largo tiempo, y fue entonces cuando Elrond vio por primera vez a Celebrian y se enamoró de ella, aunque no dijo nada. Y mientras Galadriel se encontraba en Imladris, se celebró el concilio ya mencionado, pero algo después, Galadriel y Celeborn, junto con Celebrian, abandonaron Imladris y se dirigieron a las tierras poco habitadas que se extienden entre la desembocadura del Guazló y Ethir Anduin. Allí vivieron en Belfalas, en el lugar que se llamó después Dol Amroth. Allí a veces los visitó Amroth, su hijo, y a veces tenían la compañía de los elfos Nandorin de Lorinand. Galadriel no volvió allí sino hasta muy avanzada la tercera edad, cuando Amroth se perdió, y el peligro amenazó a Lorinand en el año 1981. Aquí concluye el texto de Galadriel y Celeborn.